La cámara del Consejo del Dominio Zarati estaba iluminada por un suave resplandor ámbar, los altos arcos de sus muros cristalinos atrapando el pulso tenue de la luz estelar del exterior. Se habían reunido de nuevo, los ancianos, aquellos que afirmaban recordar las guerras que casi desgarraron la galaxia. Sus voces temblaban con el peso de la memoria, aunque la mayoría de los delegados más jóvenes rodaban los ojos, demasiado arrogantes para entender lo que la historia había escrito con sangre. No se acerquen al sistema Sol, graznó el anciano Ver, su alta figura temblando mientras se apoyaba en su bastón tallado. Sus escamas, antes de un plateado radiante, se habían apagado hasta un gris ceniciento. No los despierten. La humanidad fue confinada por una razón. No son como nosotros. No están destinados a regresar. La cámara vibraba con inquietud. Su advertencia no era nueva. Se había repetido durante siglos. Transmitida como una superstición. Los ancianos nunca contaban la historia completa, solo fragmentos. Suficiente para helar la sangre, pero no para satisfacer la curiosidad. La humanidad había caminado una vez entre las estrellas. Eso se sabía. Habían brillado intensamente, expandido demasiado rápido, luchado con demasiada ferocidad, y luego, silencio. Archivos enteros borrados, sistemas abandonados, ruinas dejadas atrás. El dominio creía que la humanidad se destruyó a sí misma, víctima de su propia violencia. Pero los ancianos siempre negaban con la cabeza. No destruida, susurraban. Sellada. Al otro lado de la cámara, el alto ministro Orain sonrió con desdén, su pulida cresta reflejando el brillo de la cámara. Más joven, ambicioso, veía el miedo como una debilidad. Los ancianos se aferran a fantasmas, dijo, con voz afilada. Si la humanidad fuera la pesadilla que afirman, ¿por qué no son más que polvo ahora? Su cuna está en silencio. Sus mundos están vacíos. Sus huesos alimentan el suelo de planetas olvidados. Yo digo, reclamemos lo que dejaron atrás. ¿Por qué deberíamos temer a las sombras? Murmullos de acuerdo se extendieron entre los miembros más jóvenes del Consejo. Los recursos escaseaban. El dominio había extendido su influencia por las estrellas, pero la expansión significaba hambre, y el hambre impulsaba el riesgo. El sistema Sol era rico, intacto durante milenios, reluciente con tecnologías abandonadas que los exploradores afirmaban que aún perduraban bajo las ruinas. Territorio prohibido significaba oportunidad. El anciano golpeó su bastón contra el suelo, el sonido resonó como el estallido de un trueno. Sus ojos, nublados por la edad, ardieron con un fuego repentino. Son unos necios. La humanidad no se ha ido. Están esperando. ¿No lo entienden? Fueron sellados porque no se detenían. No pueden detenerse. Despertarán algo que no podrán volver a dormir. Orain se inclinó hacia adelante, una sonrisa depredadora curvando sus labios. O quizás despertemos poder. Quizás tomemos lo que fue suyo, y con ello nos volvamos más grandes de lo que incluso ustedes, viejos fantasmas, imaginaron. ¿Por qué debería el dominio temblar ante el recuerdo de salvajes? ¿Salvajes? La palabra resonó fría en la cámara. La votación fue rápida. Los ancianos se opusieron, sus advertencias talladas con desesperación en cada palabra. Pero eran pocos, sus voces superadas por la generación más joven y hambrienta. Y así se decretó que el sistema Sol sería abierto. La tumba de la humanidad sería profanada. Desde la cubierta de observación de la nave insignia del dominio, el almirante Kite observó el brillo azul del portal Sol deshacerse en la existencia. Un agujero oscuro bostezando en el vacío, conduciendo a un sistema estelar intacto durante eras. Los informes afirmaban que el tercer planeta, la Tierra, estaba lleno de cicatrices, pero aún intacto. Sin señales, sin tráfico, solo silencio. Como una tumba, murmuró uno de sus lugartenientes. K no dijo nada. Él también había oído las advertencias, aunque las había descartado como viejas tácticas de miedo. Aún así, algo en la vista lo inquietaba. El silencio tenía peso, y este silencio oprimía el pecho como una piedra. La flota se deslizó en órbita alrededor de la Tierra. Las ciudades yacían en ruinas, cubiertas de bosques,
tragadas por los océanos. Las torres se erigían como dientes rotos contra el horizonte. El planeta estaba vivo, prosperando a su manera, pero no había rastro de sus constructores. El primer equipo de expedición fue enviado. Encontraron reliquias, máquinas enterradas bajo enredaderas, armas oxidadas que aún zumbaban débilmente con poder. Encontraron bibliotecas codificadas en símbolos extraños, bóvedas selladas que zumbaban con una energía que nadie entendía. Y más profundo aún, bajo la corteza del planeta, encontraron algo más. No ruinas, no tecnología, algo que no estaba destinado a ser abierto. Una cámara sellada en acero y hueso, viva con señales latentes, símbolos quemados en las paredes, advertencias talladas no en lengua Zarati, sino en las duras marcas angulares de la propia humanidad. No abrir. No despertar. No dejarlos alzarse. El mensaje se repetía una y otra vez, pero la ambición no escucha. Orbain mismo ordenó que se abriera la cámara, manteniéndose orgulloso mientras los antiguos sellos se resquebrajaban y el primer siseo de aire olvidado durante mucho tiempo se derramaba en las cavernas. Y en ese momento, en las profundidades de la tierra, algo se agitó. Kite lo sintió antes de entenderlo. El aire se espesó. El silencio cambió. Las estrellas afuera parecían más tenues, como si algo vasto hubiera tomado aliento después de milenios de sueño. La humanidad no estaba extinta. La humanidad estaba esperando. La primera brecha no fue dramática. Sin explosión, sin fuego rugiente, sin una ola de energía que barriera la caverna. Fue más silencioso que eso y mucho más inquietante. Cuando el último de los sellos alienígenas se abrió, la antigua cámara simplemente exhaló. Un largo y tembloroso aliento de aire viciado que olía a óxido, ozono y algo débilmente metálico, como sangre seca. El almirante Kite estaba al borde de la caverna con su escolta, observando desde detrás de los escudos protectores mientras Orain se pavoneaba hacia adelante como un conquistador regresando a un campo de batalla. La cresta del alto ministro brillaba bajo la tenue luz de los drones de excavación. Sus túnicas estaban inmaculadas, sin tocar por el sudor y la mugre del trabajo. No pertenecía aquí abajo. Pertenecía a la cámara de arriba, intrigando, sonriendo con suficiencia, torciendo palabras para doblegar a otros a su voluntad. Pero ahora había venido a ver su triunfo con sus propios ojos. ¿Esto es todo?, preguntó Orbain, su voz fuerte y burlona, como si intentara ahogar el sofocante silencio de la cámara. Este es el gran horror del que nos advirtieron, un agujero en el suelo y polvo en el aire. Patético. Nadie le respondió. Los soldados mantenían la vista al frente, las armas firmes en sus manos. El equipo de excavación se movía nerviosamente, las herramientas zumbando débilmente, sus luces trazando arcos débiles a través de la oscuridad. Kite había pasado la mayor parte de su vida mirando el vacío del espacio. Había visto estrellas morir, planetas dividirse, flotas reducidas a escombros en segundos. Conocía el miedo, aunque no lo admitía fácilmente. Pero este lugar se sentía diferente. No era el miedo a ser superado en armamento o en estrategia. Era más antiguo, más pesado. El tipo de miedo que se filtraba en la médula y susurraba: «No deberías estar aquí». La cámara interior se abría ante ellos, vasta y circular, con paredes revestidas de piedra negra tallada en patrones angulares que lastimaban los ojos si se miraba demasiado tiempo. En su centro había una cuna de maquinaria, largamente inactiva, pero no muerta. Delgados cables como venas corrían hacia el suelo y desaparecían más profundamente en el planeta. En medio de todo, una esfera descansaba dentro de un enrejado de brazos metálicos. La superficie de la esfera era oscura y picada, pero débilmente viva. Pulsos de una tenue luz roja latían bajo su superficie en lentos ritmos. ¿Fuente de poder?, susurró uno de los ingenieros. No, dijo Kite, con voz baja. No sabía qué era, pero sus entrañas se retorcieron al verlo. No era poder, era otra cosa. Orain se rió, el sonido demasiado fuerte, rebotando en las paredes de piedra. Los ancianos nos advirtieron de esto. Una roca brillante. Se volvió hacia Kate, con los ojos brillando de arrogancia. Marque este día, almirante.
La historia lo recordará como el día en que rompimos la superstición. No hay ningún monstruo durmiendo aquí. Solo hay reliquias, y las reliquias están para ser reclamadas. Kite apretó la mandíbula. Quería discutir, ordenar que sellaran la cámara de nuevo, pero las cadenas de mando se apretaban con fuerza alrededor de su garganta. Él era un soldado. Orbain era el ministro. El dominio ya había votado. Aún así, la inquietud lo carcomía. Los ingenieros se acercaron a la esfera, los escáneres zumbando, rayos de luz pasando sobre su superficie. Extraños glifos cobraban vida dondequiera que los rayos tocaban, brillando con un azul tenue antes de desvanecerse de nuevo. Los ingenieros murmuraban entre ellos confundidos. Ningún lenguaje reconocible, ningún código claro. Y entonces, por un brevísimo momento, uno de los glifos cambió. No era alienígena. No era ilegible. Era humano. 3 palabras ardieron en la esfera, claras en el sistema de traducción universal del dominio. No despertar. Los escáneres se apagaron. Todas las luces de la cámara parpadearon y luego se atenuaron. La única iluminación que quedaba era el pulso de luz roja dentro de la esfera. Y ahora era más rápido, más fuerte, un latido acelerándose. Kite sintió que el peso del silencio cambiaba de nuevo, presionando más fuerte, aplastando los pulmones. Los soldados levantaron sus armas, los dedos flotando sobre los gatillos. Los ingenieros retrocedieron tropezando, con los rostros pálidos, sus instrumentos chispeando inútilmente en sus manos. Almirante, susurró uno de sus lugartenientes. Kite abrió la boca para dar una orden, pero la voz de Orain se interpuso primero, goteando desprecio. ¿Ven? Trucos. Nada más. Los humanos jugaban con el teatro, y todos ustedes se acobardan como crías. Se acercó a la esfera, ignorando los gritos de advertencia de los soldados. Esto es poder, y el poder pertenece a quienes están dispuestos a tomarlo. Extendió la mano. Kite se movió antes de poder pensar, cruzando la distancia en 2 zancadas. Su mano se cerró sobre el brazo de Orbain, tirando de él hacia atrás con tanta fuerza que el ministro tropezó. No lo toques. La voz de Kite era baja, casi un gruñido. Los ojos de Orain ardieron de furia al ser maltratado, pero antes de que pudiera escupir su indignación, la esfera pulsó violentamente. La cámara rugió a la vida. Las paredes temblaron. El suelo vibró. Líneas de luz roja estallaron a lo largo de la piedra negra, extendiéndose hacia afuera como venas llenándose de sangre. El latido se convirtió en un trueno, sacudiendo los huesos, ahogando el pensamiento. Y luego voces, no Zarati, no alienígenas. Voces en un idioma que Kite no conocía, pero que de alguna manera entendía. Voces humanas superpuestas, susurrando, gritando, cantando. Fragmentos de rabia y dolor, esperanza y furia enredados en un solo eco que arañaba la mente. No nos hemos ido. No estamos en silencio. Estamos esperando. Kite se tambaleó, agarrándose la cabeza. A su alrededor, los soldados gritaban, algunos disparando salvajemente a las paredes, otros colapsando bajo el peso del sonido. Los ingenieros huyeron hacia la salida solo para chocar contra puertas selladas que se habían cerrado solas. Orain retrocedió tropezando, su arrogancia resquebrajándose por primera vez. ¿Qué? ¿Qué es esto? Kite forzó la apertura de sus ojos. La esfera se estaba partiendo. Delgadas grietas se extendieron por su superficie, brillando cada vez más hasta volverse cegadoras. Y dentro de esa luz, se movían formas. No máquinas, no energía, algo más. La cámara no era una tumba. Era un útero. La cosa dentro estaba despertando. Horas después, o quizás minutos, Kite no podía decirlo. La cámara estaba en silencio de nuevo. La esfera había desaparecido. O más bien, se había abierto. Su cáscara estaba esparcida por el suelo como los restos de un huevo. El enrejado que la había sostenido estaba destrozado, derretido desde adentro, y la luz roja se había ido, reemplazada por algo más frío, más nítido. Una figura estaba donde había estado la esfera. No alienígena, no Zarati, humano. Era un hombre, alto, ancho,
con la piel pálida como la luz de la luna, ojos oscuros y sin fondo. No llevaba armadura, ni ropa, solo los restos de un extraño traje que parecía cultivado, no tejido. Su pecho subía y bajaba lentamente, deliberadamente, como si probara el acto de respirar después de demasiado tiempo sin él. Cada Zarati en la cámara se congeló. Nadie se movió. Nadie se atrevió. El humano levantó la cabeza, escaneando la habitación con lenta precisión. Su mirada se detuvo en los soldados, en sus armas temblorosas, luego en Orain, que se había derrumbado de rodillas, con la cresta aplastada por el terror. Finalmente, esos ojos oscuros se posaron en Kait. Durante un largo momento, se miraron el uno al otro. El corazón de Kait martilleaba en su pecho, pero no apartó la vista. No podía. Había algo en esa mirada, algo que se sentía como reconocimiento. No de él personalmente, sino de su especie, un soldado, un guerrero. El humano habló. La voz era baja, cruda, pero clara. Las palabras llegaron en la lengua del dominio, aunque Kait supo instintivamente que no estaban destinadas a hacerlo. ¿Quién me despertó? Orain se puso de pie de un salto, la desesperación lo impulsaba hacia adelante. Yo lo hice. Te liberé. Yo. El humano levantó una mano. Orain se congeló a media palabra, su cuerpo se puso rígido, sus ojos se salieron de sus órbitas, su garganta se convulsionó, pero no salió ningún sonido. Lentamente, su cuerpo se elevó del suelo, colgando en el aire como una marioneta con hilos invisibles. La cabeza del humano se inclinó, estudiándolo como se podría estudiar a un insecto. Luego, su mano se cerró en un puño. El cuerpo de Orain se partió como madera quebradiza. Los huesos se hicieron añicos, la sangre salpicó, y los pedazos se derrumbaron en un montón a los pies del humano. Nadie habló. Nadie se movió. El humano bajó la mano, volvió su mirada a Kait y dijo casi con calma, deberían haber escuchado. Kait tragó saliva, cada instinto gritándole que corriera, que luchara, que hiciera algo. Pero todo lo que pudo hacer fue quedarse allí, mirando al primer humano en alzarse en milenios y darse cuenta de la verdad. Los ancianos no habían exagerado. Habían subestimado. La humanidad estaba despierta y la galaxia estaba condenada. La cámara se había convertido de nuevo en una tumba, pero esta vez los muertos no eran los que dormían. Los restos de Orain estaban esparcidos por el suelo, su sangre acumulándose en las grietas de la piedra antigua. Nadie corrió hacia él. Nadie se atrevió. El silencio que siguió a su muerte no fue de alivio, sino de pavor. Cada Zarati en esa cámara se había dado cuenta en un solo y brutal latido lo que los ancianos habían querido decir. El humano no se movió durante un buen rato. Simplemente se quedó allí respirando, sus ojos oscuros recorriendo la caverna como si se familiarizara de nuevo con el mundo. El leve zumbido de la maquinaria a su alrededor parecía responder a su presencia. Luces parpadeando hasta despertar, sistemas largamente muertos ahora, temblando de vida. El almirante Kait no podía apartar la vista. Había poder en la quietud del hombre, un peso que presionaba más que cualquier arma. Y sin embargo, no era solo poder. Había memoria en él. Rabia enterrada bajo paciencia. La sensación de algo vasto contenido firmemente. Finalmente, el humano habló de nuevo. ¿Dónde estoy? Las palabras rodaron como piedra, bajas y pesadas. No se preguntaron con curiosidad, sino con expectativa, como si ya lo supiera, pero quisiera oírlo de alguien más. Kait forzó la firmeza de su voz. El sistema Sol, planeta Tierra. Por primera vez, algo parpadeó en esos ojos oscuros. Reconocimiento, pero no alivio, más bien confirmación. Asintió una vez, luego dirigió su mirada hacia los soldados. Ellos retrocedieron, apretando sus armas. Kawai levantó una mano. ¡Alto!, espetó, su voz de mando cortando su pánico. No sabía si sus rifles servirían de algo contra esta cosa. La idea de disparar ahora se sentía como un suicidio. El humano caminó lentamente hacia los restos rotos de la esfera, se agachó y tocó un fragmento de su cáscara. Sus dedos se detuvieron en él, y por un momento pareció casi apesadumbrado.
Luego susurró palabras que Kite no pudo entender. Palabras antiguas, palabras humanas, su significado perdido en el tiempo. El fragmento se disolvió en cenizas a su contacto. A Kawai se le cortó la respiración. El humano se puso de pie de nuevo, más alto ahora, más fuerte, como si con cada segundo se estuviera recordando a sí mismo. Su mirada se posó una vez más en Kite. «Tú no eres mi enemigo», dijo, con voz plana. «No todavía. Pero me despertaste, y ahora ellos también despertarán». «¿Quiénes?», preguntó Kite antes de poder evitarlo. El humano no respondió. Simplemente se giró, caminando hacia las puertas selladas. Con un gesto de su mano, las gruesas losas de metal se abrieron con un chirrido, sus cerraduras desgarrándose como papel. Pasó a través sin otra palabra, desapareciendo en el oscuro corredor de más allá. El silencio que dejó atrás era insoportable. Kite exhaló lentamente, con el pecho apretado. A su alrededor, los soldados se movían, algunos mirando el cuerpo arruinado de Orbain, otros congelados de miedo por el recuerdo del poder del humano. «Almirante», susurró su lugarteniente, con la voz temblorosa. «¿Qué hacemos?». Cart no sabía. Por primera vez en su carrera, no tenía estrategia, ni plan, ni cadena de mando en la que apoyarse. Orain se había ido. El Consejo del Dominio estaba a años luz de distancia, y la cosa que acababa de salir de la cámara no se parecía a nada para lo que se habían preparado. Pero sabía una cosa. «Volvemos a la nave», dijo Kite. Ahora. La nave insignia del Dominio, Veos, estaba en órbita sobre la Tierra, su casco plateado brillando contra el planeta azul y verde de abajo. En el puente, los oficiales se movían rápidamente, la tensión afilada en el aire. Los informes del sitio de excavación llegaban a raudales. Interferencias, fallos en las comunicaciones, oleadas de energía extendiéndose por el planeta. El planeta que parecía muerto horas antes ahora pulsaba con lecturas extrañas. Como si toda la corteza estuviera despertando. CTH entró en el puente, su capa rota y manchada de polvo, sus soldados siguiéndolo en silencio. Todos los oficiales se giraron, las preguntas ardiendo en sus ojos, pero una mirada a su rostro los mantuvo en silencio. «Estado», exigió Kite. La jefa de sensores inclinó la cabeza. «Almirante, actividad sísmica detectada en todos los continentes principales. Firmas de energía aumentando desde múltiples puntos. Son idénticas a la encontrada en la cámara». La sangre de Kite se heló. «No una, muchas». «¿Cuántas?». «7 confirmadas, posiblemente más». El puente pareció encogerse a su alrededor. Orain se había creído audaz por romper un sello, pero la humanidad no había encerrado solo a uno de los suyos. Había enterrado legiones enteras. Los ancianos les habían rogado que no molestaran ni a uno solo, y ahora 7 se estaban agitando. «Póngame con el Consejo del Dominio», ordenó Kite. El oficial de comunicaciones se movió con inquietud. «Señor, hay interferencia. Algo en el planeta está bloqueando la comunicación de largo alcance. No podemos llegar más allá de este sistema». Las manos de Kite se cerraron en puños. Estaban aislados, solos, y la Tierra ya no estaba en silencio. Las horas pasaron como décadas. Llegaron informes desde el suelo. Gritos, estática, luego silencio. Escuadrones enteros desaparecieron. Exploradores enviados a las ruinas de otras ciudades nunca regresaron. Drones en órbita captaron extrañas explosiones de luz. Movimientos imposibles en las sombras de rascacielos que habían estado muertos durante siglos. Entonces llegaron las primeras imágenes. Kite estaba de pie sobre la mesa holográfica, viendo la grabación granulada del casco de un soldado antes de que se cortara. Mostraba una ciudad en ruinas, enredaderas y musgo devorando las torres. El escuadrón se movía con cuidado, con las armas en alto, cuando el suelo se partió bajo ellos. De la fisura, algo salió. No un humano, docenas. Sus cuerpos eran pálidos, sus ojos ardían con una luz antinatural, sus movimientos demasiado rápidos, demasiado precisos. No tropezaban ni dudaban. Avanzaron como depredadores. Los soldados gritaron, dispararon,
pero sus armas apenas ralentizaron la marea que se aproximaba. La grabación terminaba con un borrón de dientes, ojos y garras. Luego nada. Kite se apartó de la mesa holográfica, con la mandíbula apretada. Los oficiales a su alrededor susurraban aterrorizados. Una voz finalmente se alzó. Almirante. ¿Qué? ¿Qué son? Kite no respondió. Recordó las palabras del humano en la cámara. Ahora ellos también despertarán. Se dio cuenta entonces de que la esfera no lo había creado. Lo había preservado. Los había preservado a todos. La humanidad no había sido destruida. La humanidad había sido puesta a dormir, sepultada no por piedad, sino por miedo, y ahora las tumbas se estaban abriendo. La flota intentó irse. Kite dio la orden él mismo, su voz firme, aunque sus entrañas se retorcían en nudos. Preparen el motor de salto. Sáquenos de este sistema ahora. Los motores rugieron, la enorme nave temblando mientras la energía fluía hacia el núcleo de salto. Las estrellas comenzaron a distorsionarse en las pantallas, la luz curvándose mientras el portal se preparaba para abrirse. Y luego nada. La nave se estremeció violentamente, las alarmas chirriaron, los sistemas parpadearon, murieron, volvieron débilmente. «Almirante», gritó el ingeniero jefe. «Algo está bloqueando el motor. No podemos saltar». Kite apretó los dientes. «¿Qué quieres decir con bloqueado? ¿Por qué?» El rostro del ingeniero estaba pálido. Por el planeta, señor. Está transmitiendo algo. Un campo. Nos está encerrando». Kite se volvió hacia la pantalla, mirando la tierra abajo. Los océanos brillaban con una luz antinatural, venas de energía reptando por los continentes como cicatrices. El planeta mismo estaba vivo de nuevo, y no los dejaba irse. La humanidad no solo había despertado, los había atrapado. La primera oleada golpeó a la flota antes de que pudieran reagruparse. Naves humanas surgieron de la atmósfera de la Tierra, antiguas y llenas de cicatrices, pero ardiendo con una energía imposible. No eran elegantes como las naves del dominio. Eran brutales, dentadas, construidas para la guerra de una manera que se sentía primal. Se movían más rápido de lo que su tamaño permitía, sus armas desgarrando los escudos como si no estuvieran allí. El puente de KTH tembló cuando el Bellos recibió el primer impacto. Chispas llovieron del techo, las consolas explotaron. Los oficiales gritaron, luchando por el control. «Devuelvan el fuego», rugió Kat. La flota respondió, rayos de luz cortando el vacío, misiles surcando hacia el enemigo. Pero las naves humanas danzaban a través de ello, tejiendo, girando, contraatacando con una precisión despiadada. Un crucero del dominio explotó en un destello cegador, sus pedazos esparciéndose como ceniza. Otro fue partido limpiamente por la mitad. Kite se agarró a la barandilla de la mesa holográfica, forzando la firmeza de su voz. «Concentren el fuego en un objetivo. Derríbenlo». El Bellos y dos naves supervivientes giraron sus cañones hacia una sola nave humana. Por un momento, funcionó. Los escudos parpadearon. El casco se agrietó. Pero entonces el núcleo de la nave pulsó con luz roja, y se lanzó hacia adelante, embistiendo a un destructor del dominio de frente. Ambas naves desaparecieron en fuego. El estómago de Cao se hundió. Estos no eran ataques aleatorios. No eran bestias. Esto estaba coordinado, calculado. La humanidad no estaba saliendo a trompicones de la oscuridad. Estaban luchando con memoria, con estrategia. Y el dominio estaba perdiendo. Las horas se convirtieron en caos. La flota estaba destrozada, los supervivientes dispersos huyendo hacia los campos de escombros. El Bellos cojeaba a través de los restos, la mitad de sus sistemas lisiados, el humo ahogando los corredores. Kai estaba en el puente, sangre corriendo de un corte en su frente, su capa hecha jirones. «Almirante», graznó su lugarteniente, tosiendo a través del humo. «No podemos ganar esto. ¿Qué hacemos?» Kite miró la pantalla. La tierra la llenaba, vasta y viva, brillando con venas de luz que se extendían más cada hora. Las naves humanas flotaban como depredadores, esperando, observando.
Y en la superficie, Kite sabía que más estaban despertando. Miles. Millones. Sus puños se apretaron. No había victoria posible. Los ancianos tenían razón. Esto no era una guerra. Era supervivencia contra algo que nunca debió ser perturbado. Pero la supervivencia significaba comprensión. Recordó los ojos del humano, la forma en que había mirado a Kite. No con odio, sino con reconocimiento. No todos los Arathi eran su enemigo. No todavía. Kite sabía lo que tenía que hacer. Volvemos, dijo en voz baja. Los oficiales lo miraron con incredulidad. ¿Volver? Repitió su lugarteniente. Volver a la tierra, señor. Eso es un suicidio. Los ojos de Kite eran duros. No, es la única oportunidad que tenemos. Nos han atrapado aquí. Si queremos sobrevivir, si queremos entender qué son, qué quieren, tenemos que enfrentarlos. No huimos. No podemos. Ya no. El puente se quedó en silencio. Afuera, las ruinas de la flota del dominio flotaban en el vacío. Y abajo, la tierra pulsaba con vida, susurrando promesas de furia y venganza. Kite se enderezó, limpiándose la sangre de la cara. Fijen un rumbo, dijo. Volvemos a bajar. Y en sus entrañas, lo supo. La humanidad no simplemente había regresado. La humanidad estaba reclamando todo. La galaxia había ignorado a los ancianos. Ahora, pagaría el precio. El descenso de regreso a la Tierra no se pareció en nada a su primer aterrizaje. El Bellos, lisiado y ardiendo, entró en la atmósfera como una bestia herida. El plasma se desprendía de su casco. Los motores gemían y la mitad de los estabilizadores de la nave habían desaparecido. CTH estaba en el puente, agarrando la barandilla con tanta fuerza que sus garras se clavaron en el metal. A su alrededor, su tripulación trabajaba en un sombrío silencio, sus ojos huecos por el agotamiento y el miedo. «Manténganla estable», ladró Cart. El timonel asintió, el sudor brillando en su frente escamosa. «Lo intento, almirante. No quiere volar». La nave traqueteó violentamente mientras atravesaba las nubes. Abajo, el planeta se extendía vasto y vivo. Donde antes los escaneos solo habían mostrado ruinas, ahora la tierra brillaba con venas de luz roja y blanca. Bosques enteros ardían con una energía antinatural. Los ríos brillaban como plata fundida. Y las ciudades muertas habían cambiado. Las torres que habían sido dientes rotos ahora se alzaban más altas, sus heridas sanando con acero negro y circuitos brillantes. Máquinas se movían por el paisaje, reconstruyendo a una velocidad imposible. El planeta se estaba reparando a sí mismo, sanando como si estuviera vivo. Y en su corazón, Kite sabía que la humanidad era la sangre que fluía por esas venas. Prepárense para el impacto. El Bello se estrelló a través de los restos de una antigua ciudad costera. El aterrizaje abrió un cráter en la tierra. Olas de polvo y escombros estallaron alrededor de los restos. La nave se detuvo con una sacudida, su casco gritando en protesta. Chispas llovieron, fuegos ardieron a lo largo de los corredores, pero la nave aguantó, apenas. Kawaii se puso de pie tambaleándose. Su cuerpo dolía. La sangre le goteaba por la mandíbula, pero estaba vivo. Escaneó el puente. La mitad de sus oficiales habían desaparecido, muertos en el choque o demasiado heridos para moverse. Los que quedaban lo miraban con la misma pregunta en sus ojos. ¿Y ahora qué? Kate se enderezó, su voz firme a pesar del peso que aplastaba su pecho. Nos movemos. Reúnan armas, suministros. Formaremos un perímetro afuera. Si esta nave se convierte en nuestra tumba, prefiero encontrar la muerte bajo el cielo abierto. Los supervivientes obedecieron, silenciosos pero rápidos. No les quedaban fuerzas para discutir. El aire exterior era pesado, espeso por la humedad y algo más. Algo agudo que picaba en los pulmones como respirar un rayo. La ciudad se extendía a su alrededor, vastas torres arañando el cielo, sus bordes irregulares brillando débilmente como si venas de fuego corrieran a través de ellas. La naturaleza había crecido salvaje aquí. Árboles retorciéndose alrededor del acero, enredaderas pulsando débilmente con luz,
y por todas partes las ruinas zumbaban. El planeta estaba vivo, y estaba observando. Kite guió a los supervivientes a la sombra de una torre destrozada, con las armas listas. Había elegido a sus más confiables: el teniente Dravos, lleno de cicatrices y sombrío; el cabo Ed, joven pero de vista aguda; y 3 soldados que habían sobrevivido a la excavación. 6 de ellos en total, apenas un escuadrón. Mientras se movían por las calles, Kite no podía quitarse la sensación de que la ciudad respiraba. Las paredes temblaban débilmente bajo su mano. El suelo pulsaba como si un latido profundo yaciera bajo la piedra. «Almirante», murmuró Dravos, su voz baja. «Este lugar está mal. No deberíamos estar aquí». K gruñó. «No tenemos opción». Dieron la vuelta a una esquina y entonces los vieron. Humanos. No uno, no 2, docenas. Estaban al final de la calle, bloqueando el paso, sus formas pálidas brillando débilmente en la penumbra. Algunos llevaban restos de armaduras antiguas fusionadas con extraña maquinaria. Otros portaban armas que Kite no reconocía, rifles que parecían vivos, hojas que pulsaban con fuego rojo. Sus ojos ardían. Cada uno, una estrella oscura. Los Zarati se congelaron. Los humanos no cargaron. No gritaron. Simplemente se quedaron allí, observando. El silencio era más pesado que cualquier rugido de batalla. Entonces uno dio un paso adelante. No era el mismo hombre de la cámara. Este era más ancho. Su piel llena de cicatrices, su mandíbula dura como la piedra. Su voz era profunda, retumbando como un trueno. Nos despertaron. Kite forzó la barbilla en alto. Nos dijeron que no lo hiciéramos. Los labios del humano se curvaron en algo entre una mueca y una sonrisa. Y sin embargo, aquí estamos. El escuadrón se movió con inquietud, los dedos apretados en los gatillos. Kate levantó una mano, manteniéndolos firmes. Podía sentirlo. Si disparaban ahora, no vivirían lo suficiente para arrepentirse. ¿Qué quieren?, preguntó Kate. Los ojos del humano se entrecerraron. ¿Terminar lo que se empezó? Kate frunció el ceño. ¿Qué se empezó? La mirada del humano recorrió la ciudad en ruinas, y luego volvió a Kite. Supervivencia, expansión, dominio. Crees que tu gente gobierna esta galaxia ahora, pero nosotros estuvimos aquí antes que ustedes, y estaremos aquí después de ustedes. Dravos siseó por lo bajo. Están locos. Kite lo silenció con una mirada. Se volvió hacia el humano. El dominio pensó que se destruyeron a sí mismos. Ante eso, una risa se extendió entre los humanos. Amarga, afilada. ¿Destruirnos a nosotros mismos?, dijo el líder. No, fuimos enjaulados, encerrados porque los otros nos temían en lo que podíamos convertirnos. Se acercó, su presencia sofocante. Y tenían razón. Kite se mantuvo firme, aunque cada instinto le gritaba que se retirara. Podía verlo en los ojos de este hombre. Una certeza inquebrantable. El tipo de resolución que no se dobla, que no se rompe. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Kite. El humano sonrió. No fue una sonrisa amable. Ahora. Abrió los brazos, y detrás de él, los otros se agitaron, sus armas zumbando, sus voces elevándose en un canto bajo. Ahora nos alzamos, y la galaxia recuerda. No mataron. Eso, quizás, lo inquietó más que cualquier otra cosa. Los humanos lo dejaron vivir a él y a su escuadrón. Los arrearon a través de las ruinas como ganado, pero nunca los golpearon. Se movían con propósito, no con crueldad. Cada paso más profundo en la ciudad revelaba más de su despertar. Bóvedas se abrían, liberando a hombres y mujeres que salían a trompicones, sus cuerpos pálidos y temblorosos, pero sus ojos ya vivos con fuego. Máquinas se agitaban en las calles, construcciones descomunales que se movían a 4 patas como bestias, sus armaduras llenas de cicatrices pero funcionales. Torres se iluminaban con venas rojas transmitiendo señales por el cielo. No era caos. Era un renacimiento. Kite se dio cuenta entonces de que los humanos no estaban simplemente despertando como individuos. Estaban despertando como un pueblo. Ciudades enteras volvían a la vida.
ejércitos enteros. Y la tierra era solo el comienzo. Llevaron a Kite a una cámara en lo profundo del corazón de la ciudad. Era vasta, catedralicia, iluminada por fuegos rojos que ardían sin combustible. En su centro se encontraba una figura que Kite reconoció al instante, el hombre de la cámara de excavación, el primero en despertar. Estaba de pie en una plataforma elevada, su presencia imponente, su mirada recorriendo a los humanos reunidos como un general dirigiéndose a sus soldados. Cuando sus ojos se encontraron con los de Kite, algo frío e inevitable pasó entre ellos. «Tú», dijo el humano. Su voz era tranquila, pero resonó en la cámara como una hoja deslizándose de su vaina. El que impidió que el ministro tocara el sello. La garganta de Kite se apretó. Sí. El humano descendió los escalones, cada zancada haciendo eco. Se detuvo ante Kite, estudiándolo con una intensidad desconcertante. «Tú entiendes», dijo. «No todo, pero más que la mayoría de tu especie. Lo sentiste, ¿verdad? ¿Cuándo despertamos?» Kite tragó saliva. Quería negarlo, pero la verdad ardía en su pecho. Lo había sentido. El cambio, el peso, la inevitabilidad. «Sí», admitió. El humano asintió lentamente. «Entonces sabes por qué la resistencia es inútil. No puedes detener lo que ha comenzado. Ninguno de ustedes puede». Kite forzó la firmeza de su voz. «Si se alzan, traerán la guerra a toda la galaxia. Miles de millones morirán». Los ojos del humano se oscurecieron. «Miles de millones ya han muerto. ¿Crees que las estrellas eran amables antes de que durmiéramos? ¿Crees que la paz reinaba cuando nos fuimos? No. La guerra es constante. La muerte es constante. La única diferencia es quien sobrevive para contar la historia». Kite apretó los puños. «Y ustedes pretenden que sean los humanos». Los labios del humano se curvaron en una sonrisa delgada y despiadada. Siempre estuvo destinado a ser los humanos. Esa noche, si se le podía llamar noche, pues el cielo de arriba brillaba con venas rojas y tormentas, Kawaii se sentó con su escuadrón en las ruinas de lo que una vez había sido un mercado. Los humanos no los habían matado. Ni siquiera los habían encerrado. Simplemente los habían dejado allí bajo la vigilancia de centinelas pálidos que nunca parpadeaban. «Van a quemarlo todo», murmuró Dravos, mirando el fuego que habían encendido. «Todo lo que conocemos, y no podemos detenerlos». La voz de Ed tembló. «¿Por qué dejarnos vivir? ¿Por qué no matarnos como al ministro?» Kite miró las llamas, las palabras del humano resonando en su cráneo. «Tú entiendes. Quieren que veamos», dijo en voz baja. «Quieren testigos para que cuando la galaxia caiga, alguien pueda decir que fueron advertidos». El silencio cayó sobre el escuadrón. Arriba, la ciudad pulsaba con luz. A lo lejos, Kite podía oír máquinas moviéndose, humanos cantando, el latido de un mundo que ya no estaba muerto. Supo entonces que el dominio estaba acabado. Los ancianos tenían razón. La humanidad no había sido destruida. La humanidad había estado esperando. Y ahora nada podía detenerlos. La cámara del Consejo del Dominio nunca había sido tan ruidosa. Las voces chocaban como armas. 100 delegados gritando unos sobre otros, sus crestas erizadas de pánico. Las pantallas holográficas parpadeaban sobre ellos. Grabaciones granuladas de la flota destrozada cerca de Sol se repetían una y otra vez. Mostraban naves de guerra del dominio destrozadas en momentos, naves humanas surgiendo de la atmósfera como fantasmas de guerra, y la vista imposible de la Tierra brillando con venas de fuego, pulsando como un ser vivo. «Fabricaciones», chilló un delegado, aunque su voz temblaba de incredulidad. «Son trucos. Viejas grabaciones hechas para aterrarnos. Son reales», rugió otra, golpeando sus garras contra la mesa. «Perdí 3 flotas. Mi propia sangre estaba en esas naves. ¿Te atreves a llamar a sus muertes un truco?» El alto orador del consejo gritó pidiendo orden, pero su voz se ahogó en el caos. La cámara apestaba a miedo. No era el miedo a la política, a las facciones rivales o a perder influencia. Este era más antiguo, más profundo, el tipo de miedo que despojaba de todos los títulos y dejaba solo la supervivencia.
Finalmente, el anciano Beyer se levantó. La cámara se calmó, no por respeto, sino por pavor. Los ancianos les habían advertido durante siglos. El consejo se había reído, se había burlado, había ignorado. Pero ahora nadie se reía. Ya ven, graznó Ver, su vieja voz llegando más lejos que cualquiera de los gritos. Ya ven lo que ha hecho su arrogancia. Les dijimos que no los molestaran, que no los despertaran. La humanidad fue sellada por una razón. El orador se volvió hacia él, su cresta temblando. ¿Qué son realmente? ¿Qué nos ocultaron? Los ojos del anciano se nublaron, sus escamas opacas. Son nosotros, pero más hambrientos, más inteligentes, más fuertes. Somos depredadores, sí, pero los humanos devoran depredadores. No se detienen cuando ganan. Se detienen cuando no queda nada que tomar. Por eso los antiguos los sellaron, no por piedad, sino por miedo a lo que se convertirían si se les dejaba sin control. La cámara cayó en silencio, sus palabras golpeando más fuerte que cualquier arma. Entonces, desde las sombras, un consejero más joven susurró lo que todos temían. Entonces ya estamos condenados. De vuelta en la tierra, el almirante CTH no dormía. Los humanos no distinguían entre el día y la noche. Sus ciudades reconstruidas brillaban constantemente, venas rojas iluminando las ruinas, máquinas moliendo incesantemente mientras las torres se levantaban de los escombros. El sonido nunca se detenía. Era como si el mundo entero fuera una máquina de guerra despertando pieza por pieza, y Kite estaba atrapado dentro de ella. Su escuadrón se sentaba cerca de él en las ruinas, inquieto y asustado. Draos afilaba su espada sin motivo, sus manos temblando. Ed miraba el horizonte brillante, murmurando oraciones por lo bajo. Ninguno de ellos confiaba en los humanos que los dejaban vivir, y ninguno confiaba en el silencio de Kite. Todavía podía oír las palabras del primer hombre despertado. ¿Tú entiendes? Kite no quería entender. Quería luchar, resistir, aferrarse a la cadena de mando que había definido toda su vida. Pero el dominio se había ido. La flota era ceniza. Sus órdenes eran polvo. Y en el vacío dejado atrás, solo quedaba una verdad. La humanidad no iba a detenerse. El líder humano vino de nuevo esa noche. El mismo hombre pálido de la cámara, aquel cuya mirada había atravesado el alma de Kite. Se movía sin guardias, sin miedo, como si la ciudad misma fuera su escudo. «Has visto suficiente para saber», dijo, su voz tranquila, deliberada. «Tu gente no puede derrotarnos». Kite encontró su mirada. «¿Entonces por qué sigo vivo?» El humano inclinó la cabeza, estudiándolo. «Porque eres útil. No eres como el ministro. Escuchaste, viste, y cuando los otros vengan, y vendrán, podrás hablar por nosotros». Kite apretó la mandíbula. «¿Quieres que sea tu portavoz?» El humano sonrió débilmente. «Un puente, no para la paz. No habrá paz, sino para la supervivencia. Algunos se inclinarán, otros resistirán, pero todos necesitarán oír la verdad de alguien en quien confían. Ese serás tú». El pecho de Kite se oprimió. Había pasado su vida como un soldado del dominio, jurado a defenderlo con su sangre. Y ahora este humano le pedía que lo traicionara, que fuera el heraldo de su perdición. «Soy Zarati», dijo Kite fríamente. «Estoy bajo juramento». El humano se acercó, sus ojos como fuego negro. «Estás vivo. Eso es todo lo que importa ahora. Jurado o no, tu dominio es ceniza. La única elección que queda es si arderás con él o te mantendrás de pie cuando el fuego se apague». La mano de Kite se movió hacia su espada. Por un instante, consideró atacar, clavar el acero en este pecho pálido, demostrar que el honor Zarati todavía significaba algo. Pero se detuvo. No por miedo, sino por certeza. Si atacaba, no tendría éxito. El humano no estaba desarmado. El planeta mismo era su armadura, y Kite se dio cuenta con un dolor hueco que la supervivencia importaba más que el honor. El dominio envió refuerzos semanas después. Kou observó desde las ruinas cómo sus naves irrumpían en la atmósfera, elegantes, plateadas, orgullosas.
Casi sintió que la esperanza se agitaba en su pecho. Quizás el consejo había escuchado. Quizás habían enviado a sus mejores hombres para atacar antes de que la humanidad se extendiera demasiado. Pero la esperanza murió rápidamente. Los refuerzos nunca llegaron al suelo. En el momento en que entraron en órbita, los cielos se iluminaron con fuego. Naves de guerra humanas surgieron del planeta como depredadores saltando del mar. Desgarraron la flota del dominio con una precisión feral, despedazándolas antes de que pudieran formar una línea. El cielo llovió escombros durante días. CTH y su escuadrón se acurrucaron en las ruinas, observando vetas de metal ardiente caer en los océanos. El dominio no había enviado suficientes. O quizás nunca habría suficientes. No son flotas, murmuró Dravos, con la voz cruda. Son sacrificios. Kite no dijo nada, pero sabía la verdad. El dominio no enviaba flotas para ganar. Las enviaban para ganar tiempo, para retrasar lo inevitable, para dar tiempo al resto de la galaxia a prepararse. Pero ninguna preparación importaría. No contra esto. Las semanas se convirtieron en meses. Los humanos crecieron. Sus ejércitos marcharon por las ciudades. Sus naves se multiplicaron. Sus máquinas se arrastraron por los continentes, rehaciendo el planeta a su imagen. La Tierra ya no parecía ruinas. Parecía una fortaleza. Y los supervivientes Zarati, Kite y su escuadrón, ya no eran prisioneros. Los humanos los trataban como sombras, ignorados, pero nunca descartados. Kite se dio cuenta por qué. Querían que viera. Querían que llevara la historia. Cada noche, Kite yacía despierto, dividido entre la rabia y el asombro. Quería odiarlos por las flotas que habían destruido, por el dominio que habían condenado. Pero una parte de él sentía algo más oscuro, algo más peligroso. Respeto. Los humanos eran todo lo que los Zarati pretendían ser. Inquebrantables, despiadados, imparables. Eran depredadores perfeccionados. Y Kite, en el silencio hueco de la noche, admitió para sí mismo lo que nunca había dicho en voz alta. Una parte de él quería seguirlos. Llegó el día en que el líder humano lo convocó de nuevo. Esta vez, Kite fue llevado a una vasta cámara bajo la tierra. Las paredes estaban revestidas de maquinaria más antigua que cualquier tecnología Zarati, brillando débilmente con venas rojas. En el centro de la cámara se encontraba un portal masivo, tan alto como una montaña, zumbando con energía latente. El humano hizo un gesto hacia él. ¿Sabes qué es esto? Kite negó con la cabeza. Una puerta, dijo el hombre. Cuando fuimos sellados, nos sellamos aquí. Pero no solo aquí. Cada cuna, cada mundo que tocamos fue ocultado, esperando. Esta puerta los abrirá de nuevo. A Kite se le cortó la respiración. Lo entendió. La tierra no era la única tumba. Hay más de ustedes, susurró. Los ojos del humano brillaron. Miles de millones. La cámara rugió mientras las máquinas despertaban, el portal iluminándose con un poder cegador. Kite retrocedió tambaleándose, protegiéndose los ojos mientras un túnel de luz atravesaba el aire. A través de él, vio destellos, mundos cubiertos de hielo, desiertos brillando con ciudades ocultas, flotas enterradas bajo los océanos, todos despertando. Las rodillas de Kawaii casi cedieron. La escala estaba más allá de la imaginación. La humanidad no solo estaba regresando. Estaban en todas partes. Y pronto se alzarían en cada rincón de la galaxia. El humano se volvió hacia él, su voz tranquila, final. Ya ves, ahora no hay forma de detenernos, solo de elegir dónde te pondrás cuando la galaxia se arrodille. CTH miró hacia la luz, su alma destrozada. Por primera vez en su vida, sintió lo que los ancianos debieron haber sentido cuando rogaron al consejo que escuchara. El peso de la inevitabilidad. La humanidad no se estaba alzando. La humanidad estaba regresando, y nada podía oponerse a ellos. La galaxia siempre había conocido el miedo. Las guerras la habían marcado. Las plagas la habían diezmado. Imperios habían surgido y caído en mareas de sangre. Pero este miedo era diferente. No era el miedo a la batalla, ni a la hambruna o la rebelión. Era el miedo a la inevitabilidad.
Los informes se extendieron como la pólvora. Grabaciones de supervivientes, transmisiones interceptadas. Los restos destrozados de flotas cojeando hacia casa. Sistemas enteros susurraban las mismas palabras. La humanidad ha regresado. En 1000 mundos, estalló el pánico. Civilizaciones que nunca habían oído hablar de los humanos ahora hablaban de ellos con pavor. Sus nombres grabados en leyendas que pensaban que solo eran historias. En otros, el miedo era más antiguo, más pesado. Culturas que recordaban las advertencias transmitidas a través de generaciones, que sabían que este día podría llegar y rezaban para que nunca lo hiciera. El Consejo del Dominio se fracturó, la mitad gritando por una represalia inmediata. Cada flota, cada soldado, cada arma lanzada contra Sol antes de que la humanidad pudiera extenderse. La otra mitad suplicaba cautela, retirada, sellar el sistema y esperar que la tormenta nunca abandonara su cuna. Y en medio, los ancianos se sentaban en silencio, con la cabeza inclinada. No les quedaban nuevas advertencias, solo la amarga verdad de que su miedo más antiguo había sido ignorado. Kite observó todo desde la sombra de la tierra. Los humanos no habían dejado de crecer. Ciudades antes en ruinas ahora se alzaban con acero negro y venas rojas pulsantes. Máquinas como titanes recorrían los continentes, cosechando, construyendo, armando. Las flotas se multiplicaban en órbita, no elegantes como las naves del dominio, sino brutales, dentadas, erizadas de armas que brillaban como carbones. Y Kite había visto el portal bajo la tierra. Había visto la verdad con sus propios ojos. La tierra era solo una cuna. Miles de millones más esperaban ser liberados. La humanidad no era una chispa. Era un incendio forestal, y la galaxia había estado empapada en aceite durante milenios. Su escuadrón ya no hablaba mucho. Davos todavía afilaba su espada, aunque Kite sospechaba que era solo para evitar que sus manos temblaran. Ed rezaba todas las noches, sus susurros cada vez más frenéticos a medida que pasaban las semanas. Los otros seguían el liderazgo de Kite en silencio, aunque lo observaban con ojos que hacían una pregunta que ninguno se atrevía a expresar. ¿De qué lado estás? Kite se hacía la misma pregunta cada noche. Había pasado su vida bajo juramento al dominio, pero el dominio ya estaba muriendo, desangrando flotas en Sol como sacrificios a un dios que no podía ser apaciguado. Y la humanidad lo había marcado no con cadenas, no con espadas, sino con algo más pesado, reconocimiento. Los odiaba por ello, y los respetaba por ello. Ese respeto lo carcomía más que el miedo. Los humanos lo convocaron de nuevo. Esta vez, no lo llevaron a una ruina o a una cámara bajo la tierra. Lo llevaron a órbita, a una de sus nuevas naves. La nave era diferente a cualquier nave del dominio. Su casco era irregular, como si hubiera sido arrancado de una montaña. Pulsaba débilmente con venas rojas, viva, respirando. El interior de la nave no era más liso, los corredores revestidos de acero negro que parecía zumbar con los pasos de quienes los recorrían. Y por todas partes los humanos, pálidos, fuertes, con ojos que ardían como carbones en la oscuridad. Soldados, ingenieros, niños. Se movían con la misma certeza tranquila, como si todos hubieran nacido sabiendo su propósito. En el corazón de la nave, Kite se encontró de nuevo con el líder. El mismo hombre que había despertado primero. El mismo hombre que había mirado en el alma de Kite y le había dicho: «Tú entiendes. Has visto suficiente de nuestro renacimiento», dijo el humano. «Ahora verás nuestro regreso». Kite frunció el ceño. ¿Regreso? Ya han tomado los cielos. Los labios del hombre se curvaron débilmente. Los cielos no son nada. Observa. La nave se estremeció mientras el portal bajo la tierra rugía a la vida. La energía inundó la cámara, una luz cegadora atravesando el vacío. El portal se abrió, no a otro sistema en Sol, sino a un mundo muy lejano. Kalo reconoció al instante, aunque nunca había estado allí. Una colonia del dominio. A través del portal, Kite vio ciudades, torres, calles bulliciosas de vida. Y entonces vio naves humanas, surgiendo a través del portal como lobos a través de una puerta abierta. El pecho de Kite se oprimió.
Ya se están extendiendo. La mirada del humano ardía. No extendiendo. Regresando. Cada cuna despertará. Cada portal se abrirá. Nos alzaremos en todas partes a la vez. Tu dominio no puede librar una guerra en un frente, y mucho menos en 100. La garganta de Kite estaba seca. ¿Y esos mundos? ¿Qué les pasará? El hombre inclinó la cabeza. ¿Qué le pasa a toda presa? La colonia del dominio no duró una semana. Kite observó a través de las ventanas de la nave mientras llegaban los informes. Defensas destrozadas, ciudades invadidas, supervivientes huyendo al desierto solo para ser cazados. No era una masacre por crueldad. Era sistemática, eficiente, la forma en que los depredadores eliminan a los débiles de una manada. Y Kite sintió los ojos de su escuadrón sobre él de nuevo, su miedo convirtiéndose en algo más agudo. Acusación. Estás dejando que te usen. Siseó Draos una noche. Eres su voz, su testigo. Cada vez que te arrastran a ver sus conquistas, tú llevas la historia. Llevas su advertencia. Y todavía estás con ellos. Kite apretó la mandíbula. Estoy con la supervivencia. Draos escupió. Entonces ya nos has traicionado. Las palabras cortaron profundo porque Kite sabía que no estaban del todo equivocadas. Mientras tanto, en toda la galaxia, el pánico se extendía. El Consejo del Dominio se fracturó por completo. La mitad de sus miembros pedían una guerra total. La otra mitad exigía la retirada. Algunos ya abandonaban sus puestos y huían a sistemas ocultos y distantes. Se formaron alianzas de la noche a la mañana. Viejos enemigos de repente se aferraban unos a otros por seguridad. El enjambre Bornik prometió flotas para defender sus fronteras. Los sindicatos Kryn ofrecieron armas, aunque a un precio lo suficientemente alto como para llevar a la bancarrota a sistemas enteros. Incluso los conquistados neutrales, que no habían luchado en siglos, movilizaron sus fuerzas, sus naves camufladas apareciendo en sistemas donde no se las había visto en generaciones. Pero todo era desesperación. Kite sabía la verdad. Había visto la escala de lo que se avecinaba. La humanidad no era un imperio en ascenso. Los imperios podían ser aplastados. Los imperios podían ser privados de alimentos, desmembrados, estrangulados lentamente a lo largo de los años. Esto no era un imperio. Era la naturaleza. Era una inundación, un fuego, una marea con la que no se podía negociar ni retrasar. Y Kate comenzó a preguntarse si la única oportunidad de la galaxia no residía en luchar contra la humanidad, sino en seguirla. Los ancianos lo intentaron una última vez. Se reunieron en la cámara del consejo, sus antiguas formas encorvadas, sus voces crudas de desesperación. El anciano Beer habló, aunque el fuego en él se había atenuado. No pueden luchar contra ellos, graznó. No pueden detenerlos. Los sellamos una vez, pero costó más de lo que pueden imaginar. Costó mundos. Costó especies. Costó pedazos de nosotros mismos que nunca recuperamos. Les rogamos que no abrieran su tumba, y no escucharon. Ahora la tumba está abierta, y pagarán el mismo precio que nosotros. Quizás peor. Un delegado más joven golpeó la mesa con el puño. Entonces, ¿qué sugiere, anciano? ¿Que nos inclinemos? ¿Que nos arrodillemos ante salvajes? Los ojos del anciano estaban huecos. Que sobrevivan, como sea que la supervivencia lo exija. La cámara cayó en silencio. Kite regresó a las ruinas que se habían convertido en su hogar. Su escuadrón lo siguió en silencio, sus ojos aún ardiendo con una silenciosa acusación. Podía sentir la división creciendo entre ellos, una fractura que no podía reparar. Algunos querían huir, encontrar una manera de salir de este mundo maldito y regresar al dominio. Otros susurraban sobre luchar, sobre atacar a los humanos, aunque significara la muerte. Kawaii no dijo nada porque en su corazón ya lo sabía. El dominio estaba acabado, la galaxia estaba acabada, y el único camino que quedaba era el que los humanos tallaban. Esa noche, mientras el resplandor rojo de la ciudad pulsaba contra las nubes, Kite se quedó solo, mirando el horizonte. Las máquinas gemían a lo lejos, las torres se iluminaban con fuego, las naves humanas se elevaban a los cielos una tras otra. Pensó en la arrogancia de Orane,
destrozada en un solo gesto. Pensó en las flotas ardiendo sobre la tierra, las colonias cayendo una por una, las voces de los ancianos ahogadas por la codicia y el orgullo, y pensó en las palabras del humano. ¿Tú entiendes? Kite cerró los ojos, sus puños apretándose. Sí, entendía. La humanidad no sería detenida. La única pregunta que quedaba era si ardería con el dominio o se alzaría con los humanos. Y por primera vez en su vida, Kite consideró la impensable traición. Sobre la Tierra, las primeras flotas humanas abandonaron la órbita. Naves negras pulsando con venas rojas, motores rugiendo como truenos. Se movían con propósito, no para saquear, no para probar, sino para conquistar. La galaxia los vería pronto, y cuando lo hiciera, recordaría la advertencia de los ancianos demasiado tarde. No despierten a la humanidad. Pero la humanidad ya estaba despierta y estaban llegando. La guerra no comenzó con una sola batalla. Comenzó en todas partes a la vez. A través de la galaxia, se abrieron portales. Antiguas estructuras latentes que ningún científico Zarati había sido capaz de descifrar por completo. Se encendieron a la vida bajo la mano de la humanidad, conectando cunas olvidadas entre sí, conectando Sol con mundos a miles de años luz de distancia. Y de esos portales, los humanos salieron a raudales. Flota tras flota de naves negras y dentadas, motores pulsando como corazones, armas brillando como heridas abiertas. Irrumpieron en sistemas que se habían creído a salvo, desgarrando las defensas con una precisión feral. Las colonias desaparecieron en horas. Los puestos de avanzada ardieron antes de que pudieran enviar advertencias. Poblaciones enteras fueron esclavizadas, diezmadas o simplemente borradas. La galaxia no estaba en guerra. La galaxia era la presa. El dominio intentó resistir. Kite escuchó los informes, llevados en transmisiones rotas. Gritos de supervivientes cortados por la estática. Se reunieron flotas. Armadas masivas que una vez habían sido símbolos de un poder imparable. Se enfrentaron a los humanos en batalla y se hicieron añicos. En el borde, la quinta armada del dominio fue reducida a escombros en 3 horas. En el núcleo, las flotas mercenarias del sindicato Kryn fueron emboscadas y destrozadas por incursores humanos que se movían más rápido de lo que cualquier cálculo predecía. Incluso las naves camufladas de los conquistados, consideradas durante mucho tiempo intocables, fueron cazadas y destripadas por armas que parecían ver a través de las sombras. En todas partes la historia era la misma. La humanidad no se limitaba a luchar. Se adaptaban. Aprendían. Cada batalla les costaba naves. Sí, pero la siguiente batalla los veía contrarrestar las tácticas que habían funcionado antes. Sus flotas se volvieron más afiladas, más fuertes, más rápidas con cada enfrentamiento. Y la galaxia, antes arrogante, comenzó a temblar. Kite estaba en las ruinas de la nueva capital de la Tierra, observando el cielo mientras flotas negras se elevaban una tras otra. Su escuadrón permanecía cerca, aunque ahora hablaban poco. La división entre ellos era demasiado amplia, su silencio más pesado que cualquier argumento. Dravos no había dejado de mirarlo con furia desde el día en que Kite había regresado de la nave de guerra humana. Los otros eran más silenciosos, pero sus ojos llevaban la misma pregunta. ¿Cuándo te volverás contra ellos? Kite no tenía respuesta. El líder humano vino de nuevo, su pálida figura como una cuchilla cortando las sombras. Sus ojos, negros como el vacío, se fijaron en Kite con el mismo peso sofocante. Comienza, dijo simplemente, señalando las flotas que se elevaban al cielo. Pronto, el dominio enviará todo lo que tiene. No importará. La voz de Kite era áspera. No puedes derrotar a todos. No para siempre. Se desangrarán. Los labios del humano se curvaron débilmente, no con humor, sino con algo más frío. ¿Todavía no lo entiendes? Esto no es una conquista. Es un regreso. Cada portal que abrimos, más de nosotros despertamos. Cada batalla, más de nosotros recordamos. No nos desangramos. Crecemos. Y tu galaxia ya ha perdido porque no puede crecer tan rápido como nosotros. El pecho de Kite se oprimió. Entonces, ¿por qué mantenerme vivo? ¿Por qué mantener vivo a mi escuadrón?
Si no nos necesitan, ¿por qué no matarnos? Los ojos del hombre se entrecerraron. Porque eres útil. Porque cuando llegue el momento, tu voz quebrará a más de tu gente de lo que nuestras armas jamás podrían. La supervivencia no siempre se trata de fuerza, almirante. A veces se trata de duda. Duda. La palabra picó. CTH se dio la vuelta, pero no pudo quitársela de la cabeza. Semanas después, el Consejo del Dominio hizo su movimiento. Kite escuchó la transmisión interceptada, su estómago pesado. El Consejo había declarado la guerra total. Cada flota, cada soldado, cada fábrica se volvió hacia la aniquilación de la humanidad. Viejos rivales fueron llamados a una incómoda alianza. Los sindicatos Kryn, el enjambre Bornik, incluso el Concordato, todos juraron luchar bajo una sola bandera. Fue la coalición de guerra más grande que la galaxia había visto en siglos. Kite quería sentir esperanza. Pero había visto demasiado. Había visto los portales, las cunas ocultas, los miles de millones esperando despertar. La coalición podría ganar batallas, pero no la guerra. El primer gran enfrentamiento tuvo lugar en la expansión de Jural. La coalición del dominio se reunió allí, más de 3.000 naves, lo suficientemente vastas como para tapar las estrellas. Estaban listos. Estaban unificados. Y entonces llegaron los humanos. Ka observó desde las ventanas de la nave humana, con la respiración contenida en la garganta. La flota enemiga llenaba el vacío, sus cañones erizados, su formación perfecta. Y aún así, los humanos cargaron. Se movieron como depredadores en una manada de presas. Rápidos, despiadados, coordinados. Sus naves se abrieron paso entre las líneas de la coalición, rompiéndolas, dispersándolas. La coalición luchó ferozmente, y por un momento Kite pensó que quizás, solo quizás, podrían aguantar. Pero entonces los portales se abrieron. No uno, no dos, docenas. Y a través de ellos llegaron más flotas humanas, más soldados, más armas. El flanco de la coalición colapsó, su retaguardia fue destrozada, su formación convertida en cenizas. La batalla se convirtió en una masacre. Las manos de CTH se cerraron en puños mientras observaba arder las naves del dominio. Vio cápsulas de escape destrozadas antes de que pudieran huir, naves que se rendían ignoradas y destripadas, escuadrones enteros borrados en segundos. Y a través de todo ello, los humanos se movían con fría precisión. Sus pérdidas olvidadas tan rápido como ocurrían. Cuando terminó, el vacío estaba sembrado de escombros. La coalición había desaparecido. La galaxia había apostado todo en esa única batalla, y había perdido. De vuelta en la Tierra, el escuadrón de Kite se rompió. Davos se abalanzó sobre él, con los ojos desorbitados, su espada desenvainada. «Esto es tu culpa», escupió. «Deberías haberlo matado cuando tuviste la oportunidad. Deberías haber estado con nosotros, con el dominio». Kite no se movió. No se inmutó. ¿Y entonces qué? Lo derribo y los otros nos despedazan antes de que podamos respirar. ¿Viste lo que yo vi? Draos, tú lo sabes. Sé que nos has traicionado, rugió Draos. Los otros se movieron, las armas en alto, las voces temblorosas. La fractura que se había enconado durante meses ahora se abría, cruda y sangrienta. Kite se mantuvo firme, su voz fría, afilada como el acero. Los he mantenido vivos cada día. Cada elección que he hecho ha sido para mantenernos respirando en un lugar donde nadie más podría. Si llamas a eso traición, que así sea. Por un momento, el escuadrón se tambaleó al borde del colapso, con las armas apuntándose unos a otros, la rabia ardiendo en sus ojos. Entonces se tabló, su voz hueca. Ya no importa. El dominio se ha ido. ¿Viste la expansión? Todos lo vimos. Nada de lo que hagamos cambia eso. El silencio cayó. Las armas bajaron. Pero la fractura permaneció. Kite supo entonces que incluso si sobrevivían, su escuadrón nunca volvería a estar completo. Los humanos aprovecharon su ventaja. Mundo tras mundo cayó. Las colonias desaparecieron. Las flotas ardieron, las poblaciones se dispersaron.
Refugiados inundaron sistemas que se habían creído a salvo, trayendo historias de soldados pálidos, naves rojas, ciudades que se reconstruían de la noche a la mañana. Y en todas partes, los susurros se hicieron más fuertes. Quizás es mejor arrodillarse que arder. Facciones enteras se separaron del dominio, jurando lealtad a la humanidad a cambio de la supervivencia. Los sindicatos se astillaron, algunos volviéndose traidores, otros luchando hasta el final. Incluso dentro del propio dominio, se formaron grietas. Gobernadores entregaron sus mundos sin luchar. Soldados desertaron de sus flotas, y el Consejo, desesperado, comenzó a volverse contra sí mismo. El líder humano vino a Kite una vez más. La galaxia cae más rápido de lo que esperaba, dijo, su voz tranquila, sus ojos oscuros. Ya se arrodillan. Ya dudan. Pero todavía hay quienes resisten. Todavía hay quienes se aferran a la esperanza. Ahí es donde entras tú. El estómago de Kite se revolvió. ¿Quieres que sea tu arma? El hombre asintió. No un arma. Una voz. Les hablarás y te escucharán porque confían más en ti de lo que jamás confiarán en mí. Los puños de Kite se apretaron. ¿Y si me niego? La mirada del humano ardió en él. Entonces serás olvidado y tu gente arderá sin tu voz para guiarlos. Ofrezco supervivencia, almirante. No para todos. No, eso es imposible. Pero para algunos, para aquellos que se doblan cuando los otros se rompen. Kite cerró los ojos, su corazón pesado. El dominio era ceniza. La coalición estaba rota. La humanidad estaba en todas partes. Y sabía en lo más profundo de su alma que la elección ya no era entre lealtad y traición. Era entre la muerte y la supervivencia. Esa noche, Kite se sentó solo, mirando el horizonte de una tierra renacida. Las torres pulsaban con venas rojas. Los cielos ardían con flotas en ascenso. El suelo temblaba con máquinas pariendo más máquinas. Y se susurró a sí mismo las palabras con sabor a ceniza. Quizás la traición es todo lo que queda sobre la tierra. Las flotas de la humanidad se extendieron por las estrellas, tallando caminos de fuego a través de la galaxia. La última advertencia de los ancianos resonó en las ruinas de la Cámara del Consejo del Dominio. No despierten a la humanidad. Pero la humanidad ya estaba despierta, y la galaxia ya estaba ardiendo. La galaxia estaba ardiendo. Kite podía verlo en cada transmisión interceptada. Cada transmisión rota llevada a través de las flotas humanas. Sistemas que una vez se habían mantenido orgullosos ahora gritaban en silencio. Planetas agrietados bajo bombardeos. Flotas de refugiados huyendo al vacío solo para ser cazadas y dispersadas como polvo. Y aún así, los humanos avanzaban. Sus flotas se multiplicaban. Sus ejércitos surgían. Sus portales se abrían uno tras otro. Cada cuna liberada significaba más soldados, más naves, más furia desatada en las estrellas. Lo que había comenzado en silencio era ahora un coro de guerra resonando en cada sector. El dominio estaba acabado. Su consejo ya no se reunía en las grandes cámaras de cristal. Los salones estaban vacíos, sus estandartes quemados. Los consejeros que vivían huyeron a las sombras, algunos suplicando santuario a viejos rivales, otros desapareciendo en el exilio. Unos pocos se juraron abiertamente a la humanidad, sus voces quebrándose mientras juraban lealtad a cambio de piedad. El resto de la galaxia siguió el mismo patrón. Algunos lucharon, algunos se doblegaron, algunos desaparecieron. Y el almirante Kite estaba en las ruinas de la Tierra, atrapado entre dos verdades: los juramentos que había hecho al dominio y la supervivencia ofrecida por los humanos que lo habían dejado vivir cuando tantos otros ardían. Su escuadrón ya no estaba completo. Drao se había vuelto contra él, negándose a seguirlo por más tiempo. Ya eres uno de ellos, escupió el teniente lleno de cicatrices, su espada brillando en el resplandor rojo de la ciudad reconstruida. Hablas sus palabras. Crees sus mentiras. Cuando te miran, lo veo. Ven una herramienta, no un soldado. Y estás demasiado ciego para evitar que te usen. La respuesta de Kite fue afilada, fría. ¿Y qué quieres que haga? ¿Derribarlos? ¿Morir gritando en una ruina mientras la galaxia arde a mi alrededor? Eso no es honor, Drebos.
Eso es vanidad. Los soldados más jóvenes no dijeron nada. Pero Kite vio la fractura en sus ojos. Ed rezaba más de lo que hablaba. Los otros oscilaban entre el silencio y la desesperación. Su unidad se había roto, y Kite sabía que nada podría repararla. Eran soldados sin causa, sombras aferrándose a un imperio muerto. Los humanos lo llamaron de nuevo. KTH fue conducido a través de las imponentes agujas negras de la nueva capital de la Tierra, pasando junto a máquinas que caminaban como bestias, junto a soldados cuyos pálidos ojos brillaban a la luz del fuego. En el núcleo de la ciudad, se encontró con el líder una vez más. El hombre que había despertado primero, aquel cuya mirada nunca había vacilado. Almirante, dijo el humano, su voz tranquila, mesurada. Ha llegado el momento. El dominio todavía se aferra a la vida. Una última flota se reúne en el núcleo. Pretenden atacarnos. Un último acto desesperado. ¿Les hablarás? Kite apretó la mandíbula. ¿Y decir qué? Los ojos del humano se oscurecieron. Di la verdad. Que no pueden ganar, que la resistencia es la muerte. Ofréceles la supervivencia si se arrodillan. Diles que la guerra ya está perdida. Los puños de Kite se apretaron. Su sangre gritaba contra la orden. Había sido Zarati toda su vida. Había luchado bajo los estandartes del dominio, sangrado por sus flotas, se había jurado a su causa, para presentarse ante sus últimos defensores y decirles que se rindieran. ¿Qué era eso sino traición? Y sin embargo, ¿cuál era la alternativa? El dominio no tenía flotas lo suficientemente fuertes como para ganar. Los portales de la humanidad estaban en todas partes. Sus cunas se abrían más rápido de lo que la galaxia podía contar. Miles de millones más despertaban cada día. Kite miró a los ojos del humano y no vio arrogancia, ni locura, solo certeza, la certeza de una marea. Cuando Kite regresó con su escuadrón, Dravos lo estaba esperando. «Vas a hacerlo», gruñó Dravos. Su voz temblaba de rabia. «Vas a presentarte ante nuestra gente y decirles que se arrodillen». K no dijo nada. «Traidor», escupió Dvos. «Mejor morir con honor que vivir de rodillas». La respuesta de Kou fue tranquila, pesada. «Mejor vivir. Si morimos, no queda nada. Ni memoria, ni voz, solo ceniza». Drivos levantó su espada, la furia ardiendo en sus ojos. «Entonces ya estás muerto para mí». El golpe fue rápido, pero Kate fue más rápido. Atrapó la hoja, la torció y clavó su propio cuchillo en el pecho de Draos. Los ojos del teniente se abrieron de par en par, la sorpresa rompiendo la rabia. Se derrumbó en los brazos de Kite, la sangre derramándose sobre su armadura. Los otros se congelaron, mirando con horror. Kite bajó a Draos suavemente al suelo. Su voz era fría. «Final. Esto es lo que te da el honor. Una tumba. Si quieren sobrevivir, me seguirán. Si no, entonces mueran». Silencio. Ed susurró una oración, sus ojos húmedos de lágrimas. Los otros bajaron la cabeza, el miedo superando el desafío. El escuadrón estaba roto, pero era suyo. La batalla final tuvo lugar en el núcleo. KH estaba a bordo de una nave de guerra humana mientras la última flota del dominio llenaba el vacío ante ellos. Miles de naves, sus cascos brillando con un orgullo desesperado. Las banderas ondeaban, las formaciones eran perfectas. Esta era la última resistencia del dominio. En la pantalla, Kite vio sus rostros. Almirantes, capitanes, soldados, hombres y mujeres que una vez habían sido sus camaradas, sus hermanos, sus parientes. Los humanos le dieron el canal. «Habla», dijo el líder. La garganta de Kite se apretó, su pecho ardía. Miró el holograma, los ojos de los últimos defensores del dominio. «Aquí el almirante Kite del dominio Zarati», comenzó. Su voz era firme, aunque su corazón se rompía con cada palabra. «Estuve allí cuando los humanos despertaron. Los vi alzarse. Vi nuestras flotas arder. Vi a la galaxia fracturarse. Y les digo ahora, esta guerra no se puede ganar». El canal estalló en rabia. Voces gritaron, maldijeron, exigieron su muerte. Kite continuó,
su voz cortando a través de todo. Soy Zarati. Juré como ustedes juraron. Sangré como ustedes sangraron. Y les digo, la resistencia es ceniza. No son un imperio. No son un enemigo al que podamos sobrevivir. Son la naturaleza. Son la inevitabilidad. Y no nos queda más opción que sobrevivir. Tomó un largo aliento, su voz dura. Arrodíllense y vivirán. Resistan y morirán. Esa es la única verdad que queda. El silencio que siguió fue peor que la rabia. En la pantalla, Kite lo vio. La vacilación, la duda, la fractura extendiéndose por la flota como una grieta en un cristal. Algunos gritaban por el desafío, otros por la supervivencia. Las formaciones vacilaron. Las órdenes chocaron. Y en ese momento de debilidad, los humanos atacaron. La batalla no fue una batalla. Fue una masacre. Las flotas humanas se derramaron a través de los portales. Naves negras desgarrando los cascos Zarati como papel. Armas de fuego rojo partieron las formaciones. Partidas de abordaje asaltaron naves antes de que sus capitanes pudieran reaccionar. La última resistencia del dominio se rompió en horas. Kite observó en silencio cómo su gente ardía. Su voz había hecho lo que los humanos querían. Había sembrado la duda, roto la unidad, destrozado la resolución. Había sido su puente. Y ahora el dominio era ceniza. Después, Kite estaba en el puente de la nave de guerra humana, mirando los restos que flotaban en el vacío. Le temblaban las manos. Sentía el pecho hueco. El líder humano se acercó a su lado. «Lo hiciste bien», dijo el hombre. Su voz era tranquila, no de regodeo. «Gracias a ti, se rompieron más rápido. Gracias a ti, más vivirán». Kite se volvió, la furia ardiendo en sus ojos. ¿Y cuántos murieron por mi culpa? La mirada del humano era fría, inflexible. Siempre iban a morir. Salvaste a quienes podían ser salvados. Eso es supervivencia. La mandíbula de Kite tembló. Entonces, ¿qué soy ahora? Zarati, humano, traidor. Los labios del hombre se curvaron débilmente. Estás vivo. Eso es suficiente. Kite volvió a mirar los restos, su alma destrozada. Había traicionado a su pueblo. Había condenado a su imperio, pero había sobrevivido. La galaxia se doblegó. Uno por uno. Sistemas se juraron a la humanidad. Algunos voluntariamente, otros al filo de una espada. Los viejos imperios se fracturaron y cayeron. Las cámaras del Consejo del Dominio estaban en silencio. Sus estandartes arrancados, sus flotas dispersas en polvo. Y sobre todos ellos, las flotas humanas ardían. Naves negras con venas rojas llevando la marea que nadie podía resistir. La profecía de los ancianos se había hecho realidad. No despierten a la humanidad. Pero la humanidad estaba despierta, y nunca volverían a dormir. Kite estaba en las ruinas de lo que una vez había sido el núcleo del dominio. Las estrellas ardían frías sobre él, y los estandartes humanos ondeaban donde antes lo hacían los Zarati. Su escuadrón estaba detrás de él, roto, pero vivo, sus ojos aún llenos de preguntas que nunca podría responder. Susurró para sí mismo, la voz cruda, rota. Fui Zarati. Fui del dominio. Ahora no soy nada. Y sin embargo, en el silencio supo la verdad. Estaba vivo.